Hola, hola a todos. Cuando Don Quijote se despierta, lo hace en combate, en un combate imaginario, y pilla a sus amigos y convecinos liquidando su biblioteca. Como dice el narrador, hay libros quemados que sin duda debían estar entre los que quedaban. Y luego sigue afirmando: pagan a las veces justos por pecadores. Hemos visto este teatro inquisitorial y hemos visto también que se han cansado y han acabado tirándolo todo sin discernimiento. Y claro, esto es una broma. Y a la vez conduce a otra de las grandes preguntas del texto. ¿Qué es la justicia? Un tema candente, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con el vídeo octavo, y esta vez sí es el octavo porque yo sola me hago unos tacos impresionantes con la numeración de los vídeos, porque tuvimos una semana en medio y claro, yo me he despistado. Pero bueno, está claro, ya lo aclaré el otro día explicando el concepto de logonzo, que esto es un fanzine literario auditivo y que entonces aquí vamos un poco así, según va saliendo la cosa espontáneamente. Gracias, como siempre, a todos los que seguís este blog, a los que lo oís en todo, en parte, donde estéis, como estéis. Y por supuesto a sus grandes valedores, Jesús, Ana, Remedios, Noel. Muchas gracias a Mercedes, que ha compartido la cita de Rafael Chirves, que comenta a Don Quijote en sus diarios, y volveremos más adelante sobre esta cita. Gracias a los 8 suscriptores. Nadie se borra. Impresionada estoy. Bueno, y una cosita, ya para terminar, los prolegómenos. Si estáis en Alcalá de Henares, este domingo 24 de noviembre a las 12:15, pues podéis asistir a un acto, a una charla sobre la cocina del Quijote, nuestro tema, que forma parte del festival Eñe, y que corre a cargo de Javier Riollo y Abraham García. Y por lo que he visto, bueno, pues empiezan justo hablando de ese menú del principio que comentamos pues cuando empezamos con estos vídeos. Puede que esté bien, puede que esté divertido, entretenido, puede que se amplíen datos, ¿no?, sobre la cocina y la comida en el Quijote. Así que si podéis estar, pues fenomenal. Y ya, sin más dilación, dejamos los prolegómenos y vamos al lío, como siempre, y con un Quijote que está claramente de Lulu, como diría la juventud, que se ha despertado de ese sueño, de esa siesta. ¿Cómo estará mi subconsciente para pensar que una siesta es una fiesta, verdad? Se nota, ¿no? Se nota que necesito dormir. Nada, volvemos al hilo. El Don Quijote se despierta, sigue alucinando con sus historias y cree que el cura es el arzobispo Turpín, que es un personaje, compañero y narrador de las hazañas de Carlomagno en el ciclo caballeresco carolingio. Y entonces, claro, el cura, ¿qué hace? Pues seguirle el rollo. Y Don Quijote, claro, pues le dice a Don Quijote: va, que es que estás cansado. Y le dice el cura a Don Quijote: y quizá estás malferido. Le sigue el rollo hasta léxicamente, ¿no? Vemos como todos los personajes van entrando en el mundo de Don Quijote. Y Don Quijote contesta: ferido no, pero molido y quebrantado, no hay duda en ello. Y hay de nuevo una especie de comunión también, comunión léxica. Por supuesto que Don Quijote está en su mundo, de su propia realidad, y los otros personajes están en su realidad consensual, como se llama convencionalmente. Pero estos puntos de unión, como ya vimos la semana pasada, son mucho más fuertes de lo que en apariencia nos puede resultar, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que Don Quijote en esta alucinación piensa que él mismo, él, Don Quijote, es Reinaldos de Montalbán y que Roldán, el caballero Roldán, es el culpable de sus quebrantos y su molimiento. Y entonces, aquí el detalle cotidiano, pide de comer. Claro, se ha despertado con hambre de la siesta esta que se ha echado normal. Y después de comer se vuelve. Los amigos de Don Quijote, amigos y familiares, el ama, la sobrina también, deciden tapiar el aposento, es decir, la librería de Don Quijote. Esto es una medida drástica. Esto es una alteración fuerte del entorno de Don Quijote. Y por otro lado, ¿qué necesidad hay si ya se han quemado los libros? Un crítico, y os pongo el artículo abajo, como siempre en el espacio de abajo, sostiene que este capítulo del escrutinio es un añadido que no estaba en la primera versión del Quijote y que se adjuntó posteriormente y que Cervantes no revisó, porque Cervantes era un poco gonzo también, ¿no? Entonces pasó de insertar este capítulo con coherencia según este crítico. Otros han dicho que es una manera de prevenir cualquier reacción violenta de Don Quijote al ver que sus libros no están. Pero lo curioso con esto, que como digo es una medida drástica, es que se va creando una realidad paralela de mentiras. Y son mentiras que van guiadas por las coordenadas de verosimilitud bastante loca del mundo caballeresco de Don Quijote. Y son mentiras que también tienen una dimensión terapéutica. Bueno, con los mensajitos. Una dimensión terapéutica mucho más moderna de lo que a lo mejor alcanzaríamos a pensar. Luego nos dirá el radiador, por Dios, qué mal estoy. De verdad, es que hace frío. Se nota, ¿verdad? Bueno, el narrador, el narrador, que es el radiador de la historia, supongo, pues nos dice que el cura algunas veces le contradecía a Don Quijote y otras concedía, es decir, le daba la razón, porque si no guardaba este artificio, no había poder averiguarse con él, no había modo de que entrara en razón. Entonces el cura se da cuenta de que este mal de Don Quijote no se va a solucionar con la contrariedad, que hay que amoldarse a la realidad de Don Quijote. Y como digo, este es un punto terapéutico moderno también. Y es un punto terapéutico comunitario. Recordad lo que dije al principio. El texto es una especie de manual de cuidado colectivo. Y esta curiosa adaptación, por muy bestia que nos parezca, es también un elemento de cuidado. La sobrina, ¿os acordáis? La sobrina a la que no le gustaba la poesía, ¿no? Como vimos en el episodio anterior. Va y se marca una historia justificativa de esta alteración bestial de la casa de Don Quijote. Una especie de origin story, ¿no? Y salta con que un encantador que vino sobre una nube una noche, se refiere a los días que Don Quijote no estuvo, que se fue en la primera salida, un mal viejo que había venido cabalgando en una sierpe y que era un enemigo declarado de Don Quijote, había sido el causante de esta desaparición de los libros. Bueno, la sobrina le ha ofrecido a Don Quijote un relato que también se adapta a sus coordenadas mentales y oye, que parece Tolkien, ¿no? La sobrina aquí. Así que muy curiosa también esta contradicción entre alguien que reniega de la poesía pero se entrega a la fantasía, aunque sea para fabricar un pretexto, ¿no? Pero ahí la sobrina tiene los instrumentos también. Ahora, que como claro, este libro
está claro, va de coña. Entonces, la sobrina dice que el nombre del sabio era Muñatón. Y a nosotros, habitantes del siglo XXI, pues a lo mejor nos parece un nombre inventado como otro cualquiera y tal, pero si vamos a las notas, pues vemos que Muñatón significaba alcahuete en el momento. Y entonces, ay, Dios mío, pues bueno, todo va bastante cargadito. Y entonces, claro, Don Quijote dice, no, no, será Frestón. Don Quijote, claro, inocentemente se lo cree todo. En ningún momento sospecha de sus allegados. Y eso también es un rasgo muy definitorio del personaje. Don Quijote tiene una buena fe básica que choca contra la, digamos, mala fe práctica de muchos de los otros personajes. Entonces sí, él se lo cree y dice, pero no será Frestón. Y el ama dice, sí, Frestón, Fritón. De nuevo transformando el nombre fantástico en nombre cotidiano y remitiéndonos otra vez al mundo de la comida, que es el mundo del ama, es el mundo de la cocina. Y aquí vamos viendo una conversación entre Don Quijote, el ama y la sobrina, donde se transparenta la inquebrantable e infundada question mark, ¿no? Pregunta. Fe de Don Quijote en sí mismo. Pasan 15 días. 15 días en los que Don Quijote, y volvemos a encontrarnos la misma palabra, está sosegado. Recordad que el vecino lo consideraba así, que parece ser el carácter natural de Don Quijote. Pero claro, estos 15 días son un poco para coger aire y volver a echarse a los caminos. Don Quijote malbarata sus bienes para poder salir de nuevo en busca de aventuras. Hay una parte material en todo esto, en todo este asunto, que tiene consecuencias. Don Quijote se queda sin nada, invierte todo su caudal material en este proyecto caballeresco, de la misma manera que invierte todas sus energías vitales en este proyecto caballeresco. Y ahora tenemos en este capítulo un ejemplo precioso de ese fenómeno literario de la refracción que tipifica y analiza Mikhail Bakhtin y que ya mencioné en un capítulo anterior, en un vídeo anterior. Y es que Sancho, práctico él, dice que él no está duecho a andar mucho a pie. Duecho es un rusticismo que viene de la palabra docto. O sea, que no sabe andar a pie, que le da pereza andar, vamos. Y por eso pide llevarse al asno, al rucio, que es este compañero del alma de Sancho. O sea, lo que Rocinante es a Don Quijote, el rucio es a Sancho. Y es más, yo iría más lejos, la relación entre Sancho y el asno es mucho más afectiva, es mucho más sentida incluso, ¿no? Y entonces el narrador nos dice, en lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Y claro, pues esto aquí es la risa léxica, porque por un lado el narrador asimila el léxico rústico de Sancho con eso de duecho, y por otro asimila el léxico elevado elegido, ¿no? Con el adverbio terminado en mente, pero el problema es que, claro, la raíz de ese adverbio es asnal, entonces asnalmente pues tiene gracia, uno se ríe, evidentemente. Y claro, estos dos están construyendo su propia caballería, porque lo del asno pues no está en los textos madre, digamos, pero claro, ellos se van apañando, ¿no? Con sus coordenadas y tal. Salen de nuevo con nocturnidad y con alevosía, no se lo dicen a nadie, ni se despiden, ni nada parecido. Bueno, y volvemos a mis notas, ¿no? Y aquí tenemos un diálogo maravilloso, que es uno de tantos en la novela y que es uno de los grandes hallazgos de Cervantes. Y es tener a estos dos de camino, perorando y incluyéndonos en estas conversaciones
que son la repera por un motivo, porque a veces se manejan conceptos y razonamientos enteramente razonables, enteramente sólidos, pero en un contexto totalmente desquiciado. Y entonces, esa mezcla explosiva entre lo sólido y lo desquiciado, pues es también uno de los grandes valores, uno de los grandes hallazgos del texto. Se transparenta, como ves en mis notas totalmente también gonzo, la desaforada confianza en sí mismo que tiene Don Quijote, que sabe que va a cometer futuras hazañas, y Sancho es razonable, dice, bueno, sí, claro, yo estoy contento de recibir honores, pero bueno, que se acoplen a mi categoría y sobre todo a la de mi mujer, ¿no? Que no se le otorgue a mi mujer cosas que a lo mejor pues ella no va a estar a la altura. Y Don Quijote dice, no, pero tú no te hagas de menos, así de, porque yo lo valgo, ¿no? Porque tú lo vales. Y claro, no podemos evitar, como tengo ahí anotado, pues que esto nos recuerde al cuento popular de la lechera, que ya viene de lejos y que ya aparece en la literatura del siglo XIV con el conde Lucanor. Y la pregunta final, ¿estos dos dónde van? Pertrechados de esta manera tan precaria, aunque esta vez sí llevan dinero y sí llevan provisiones, porque claro, Don Quijote ha aprendido de lo que le enseñó el ventero. ¿Dónde van? Don Quijote sigue con la armadura de bricolaje. ¿Recordad la celada esa que se hizo en casa? Pues la ha arreglado y sigue con ella. O sea, qué extraordinariamente estrafalaria situación es esta. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, pues para averiguarlo, vamos a la segunda parte del lío, que es como siempre la lectura del texto del capítulo siguiente del fragmento seleccionado. Claro, y el capítulo siguiente es, digamos, el capítulo, porque es el último de lo que se presenta como primera parte, de la primera parte, y es el célebre capítulo 8 con la aventura de los molinos de viento, que una vez que uno llega y la lee, pues se da cuenta de lo sucintamente planteada que está, de que es aquí te pillo, aquí te mato, empieza el capítulo, pasa la aventura y ya está. Y el contraste de este pequeño fragmento textual, de esta economía total de medios, con todo el caudal cultural que ha generado esta aventura, ¿no? Según mi amigo Chris, se habla tanto de los molinos de viento, sobre todo en el contexto inglés también, porque es el capítulo al que llega la gente y luego ya deja de leer el Quijote. Bueno, esperemos que no sea el caso con nosotros. Nosotros vamos a seguir y proseguir con nuestras aventuras y con, sí, también quizá la energía delusional de Don Quijote. Y el texto que he solucionado viene después de ese choque de Don Quijote con los molinos, inmediatamente después. Como me mande un mensaje a alguien más, no sé. Bueno, válame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Bueno, aquí ya vemos la interacción entre los dos personajes y que Sancho, claro, es el portavoz del sentido común, del buen sentido. Y le dice, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? Si estos son molinos, ¿qué pasa? Tienes la cabeza a pájaros, tienes molinos en la cabeza. Algo también bastante atrevido que decirle a su amo, que al fin y al cabo pues es su jefe en este contexto.
Y claro, Don Quijote se pasa la vida reacomodando la realidad a su realidad. Pero claro, es que aquí el pobre tiene material, porque es que se lo han dado sus amigos y vecinos. Se está refiriendo al sabio Frestón, que es lo que el ama y la sobrina han confirmado, y se está refiriendo al hecho real de que le han despojado de su biblioteca. Entonces, es curioso, ¿no?, como esa perspectiva terapéutica disuasoria también fomenta y prolonga la locura o prolonga esa realidad alternativa, lo vemos aquí. Y claro, en medio de toda esta faramalla, pues de repente aparecen los pensamientos razonables, como cuando nos dice Don Quijote que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Por supuesto, es un pensamiento totalmente cierto y que además procede de la tradición clásica, según vemos en la nota. Entonces, claro, aquí tenemos las bases de lo que va a ser el relato a partir de ahora. Pues nada más. Hoy no tenemos ruido de fondo porque hace un frío terrible. Y si vais a ver lo del Festival Eñe, que he comentado al principio, pues ya me comentaréis. Estoy también aparte de en Twitter, estoy en Blue Sky con el mismo apodo, yo no digo Nick, con el mismo apodo, y nada más, que espero que os haya gustado, que lo paséis bien y hasta la semana que viene. Adiós.